La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras de la actualidad, y que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Esta violencia sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en todo el mundo. Fue decretado oficialmente en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Así, el movimiento fue creciendo y se creó el Día Naranja, el cual se conmemora los días 25 de cada mes. La campaña Únete de las Naciones Unidas, de ahora hasta el 2030, busca poner fin a la violencia contra las mujeres. Es un esfuerzo de muchos años gestionado por ONU Mujeres y tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, llamando a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Unidas a unir fuerzas para afrontar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas. El gobernador Javier Corral ha dicho: es aquí en donde la sociedad debe necesariamente colaborar. Debemos olvidar las ideas tan dañinas que continúan pensando en las chihuahuenses como meros objetos estéticos o sexuales, como seres inferiores en habilidades, aptitudes o destrezas, o como personas necesitadas de la guía o del control del hombre. Todos estos estereotipos debemos erradicarlos, porque de ellos nace y en ellos florece la violencia. Pongámosle fin de una vez por todas a la violencia contra la mujer, práctica que ha dejado enormes cicatrices en nuestra sociedad y que no debemos permitir más. Con este llamado del gobernador, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar, un esfuerzo en conjunto del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Coordinación de Comunicación Social y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estamos transmitiendo en vivo desde las redes sociodigitales del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saludamos a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas. Nos encontramos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Violencia en contra de las Mujeres y este evento digital que hoy se trata de una jornada de comunicación en donde abriremos un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura mediática de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo lograr la conciencia mediática frente al feminicidio y la violencia de género? Para este análisis hemos invitado a 3 mujeres panelistas con visión de género en el tema del periodismo, a quienes agradecemos muchísimo por su disposición para participar en este webinar. Me permito presentarlas a cada una para conocerlas a partir de una brevísima semblanza. Doctora Patricia Hernández, con formación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es maestra en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Actores, Política y Gobierno por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cultiva la línea de investigación Mujeres, Agencia y Vida Cotidiana. Junto con sus colegas investigadoras, es impulsora del Seminario Permanente hacia una Universidad Libre de Violencia de Género para la creación e implementación de un protocolo participativo de atención al hostigamiento y acoso sexual. Maestra Lourdes Barbosa, directora general de Mujeres en Frecuencia AC, presidenta del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, creadora y directora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista radiofónica especializada en género y capacitación, exbecaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el programa de visitantes internacionales, ponente y conferencista nacional e internacional, acreedora de premios de la Bienal Internacional de Radio,
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México. Creadora de la serie radiofónica Hablemos de Justicia con Doña Justa, un esfuerzo coordinado entre Mujeres en Frecuencia AC y el Fondo Pro Justicia USAID, el cual busca dar a conocer el actual sistema de justicia penal acusatorio entre mujeres, promover sus derechos y consolidar las bases para hacer efectiva la perspectiva de género en la aplicación del sistema. Actualmente, la serie se ha transmitido en más de 130 radiodifusoras a nivel nacional. Licenciada Soledad Jarquín, editora y reportera de la plataforma informativa SEM México, presidenta del jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Edición 2019, periodista con 35 años de experiencia, 25 de ellos los ha dedicado a visibilizar la condición social de las mujeres y acompañando a madres y familias en la lucha por la justicia para sus hijas víctimas de desaparición y feminicidio. Durante 16 años dirigió el suplemento feminista Las Caracolas en el periódico El Imparcial de Oaxaca. También ha dirigido y conducido diversos programas de radio y televisión, como Las Mujeres También Son Noticia, Caracolas Radio y Mujeres en Voz Alta. Autora de los libros Mujeres de Oaxaca y De la Otra Mirada, Periodismo de Género en Oaxaca. Fue Premio Nacional de Periodismo en 2006. Desde el 2 de junio de 2018, la vida le impuso una nueva tarea: exigir justicia para su hija María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista asesinada en un proceso comicial en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. A las tres las saludo con gusto, sean bienvenidas. Empecemos pues a deshilar el tema. Iniciaría con usted, doctora Hernández, en relación al fenómeno del feminicidio. ¿Cuál es la responsabilidad social con respecto a la cobertura? ¿Quiénes integran el fenómeno y qué papel desempeña cada uno? Si pudiéramos encender, por favor, doctora, el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación a este espacio y, en primer término, al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, a la Comisión de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por invitarme hoy a conversar con ustedes. Agradezco también la oportunidad de compartir el espacio con Soledad Jarquín y con la maestra Lourdes Barbosa. Verdaderamente me siento privilegiada de estar ahora aquí junto a ustedes. Y bueno, también agradezco mucho a usted, licenciada Mareira Carreón, moderadora. Y particularmente quisiera agradecer a la maestra Eva Mercado, amiga, colega, aliada, por esta invitación. Esta convocatoria es importantísima en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En el marco del tema que nos plantean, que es cómo lograr la conciencia mediática frente al feminicidio y la violencia de género, se me invita a contestar en relación al fenómeno del feminicidio. ¿Cuál es la responsabilidad social con respecto a la cobertura? Debo decirles que mi perspectiva inicial en este primer bloque, ya que habrá otro segundo segmento, pues es como académica. Y veo la necesidad de plantear algunas cuestiones que creo deben considerarse de manera transversal. Les pido un poco de paciencia porque sí, intentaré conceptualizar algunas cosas para acercarme a esta realidad que estamos viviendo y que tenemos viviendo ya por muchas décadas. Entonces, bueno, este enfoque que yo sugiero es uno que tiene que considerar el género, que tiene que considerar la clase y el lugar de procedencia, así también como esta dimensión socioespacial desde la que se habla. En este caso, donde yo estoy situada es en esta frontera y en un proceso sociohistórico en el que se inscribe Ciudad Juárez, que es este lugar de enunciación que tengo yo y que además ya han sido planteados como significativos por estudiosas y estudiosos del tema y por activistas sociales cuando se refieren a la violencia y su relación con los medios de comunicación. Una segunda cuestión que les planteo es la necesidad de profundizar para hacer visibles dispositivos que se ponen en juego desde los medios de comunicación para construir representaciones, y algunas de estas estereotipadas, que inciden o no en la violencia. Esto puede permitir la identificación de algunas estrategias y de propuestas para un plan de acción con intervenciones desde las políticas públicas
que es como entiendo yo que se plantean las reflexiones el día de hoy. Algunos caminos de aproximación que yo sugiero ahora, pues tendrían que ver con esta idea de pensar cómo conseguir tal cosa, ¿no? Tal propósito, que además es un desafío muy grande. Y bueno, yo partiré de una premisa. En la relación de los medios de comunicación y la violencia, es una tarea impostergable modificar las formas parciales o erróneas de representación desde los medios. Si se busca contribuir a la formación de una sociedad abierta, diversa y que respete los derechos de todos y todas, en donde, por ejemplo, se destierren ideas como la unidimensionalidad de las mujeres como cuidadoras, como madres, o de los niños y las niñas como menores, por lo tanto sin derechos, la pasividad o la ignorancia que se atribuye a mujeres y hombres pobres, o esa idea de una proclividad a delinquir que se endosa a los jóvenes, principalmente a los varones. Y bueno, dos cuestiones me servirán para ahondar y abordar una de las dimensiones que ayudaría a complejizar esta mirada y también para profundizar en la medida de lo posible, ¿no? En un espacio acotado sobre medios de comunicación y violencia. El género es una categoría necesaria para hacer este análisis y también el concepto de representaciones que les he planteado, ambos porque permiten identificar, si es que ocurre, los modos en que los medios de comunicación se potencian como detonadores y precursores de la violencia. Se trata, pues, de abordar construcciones mediáticas de la violencia. Como antes dije, este papel de los medios de comunicación en la violencia social, en el caso específico de Ciudad Juárez, que es el espacio desde el que les hablo, pues requiere una aproximación desde un enfoque de género y este contexto fronterizo importantísimo que está presente ya en las investigaciones sobre medios desde hace ya varias décadas. Por ejemplo, la representación de la mujer en los medios es un tema que se viene investigando desde los 60 y que se plantea como un espacio de denuncia de los estereotipos mediáticos que la cosifican a través de una hipersexualización de los cuerpos femeninos. Esta expresión de cosificación es interesante porque cuando una mujer o el cuerpo de una mujer devienen cosa, se naturaliza de alguna forma también que sea desechada o que sea deshumanizada. Y bueno, esta reducción de lo femenino a ciertas categorías únicas, como las que hablábamos hace rato, y repetibles, también, que son repetibles, pues son miradas parcializadas y que no solo aparecen en la nota roja, como ya se ha hecho notar, sino que también aparece en medios televisivos, en medios impresos, también en la radio, y algunas representaciones también que pudieran ser precursoras de violencia aparecen tanto en la publicidad en los medios, como en películas y como en los programas que se transmiten en los medios audiovisuales, y ustedes saben también lo que ocurre con las redes actualmente. En el caso de Ciudad Juárez, una reflexión sobre el papel de los medios y la violencia no debe dejar de lado el tratamiento que en la prensa se ha dado al feminicidio, porque nos ofrece evidencia y también expresiones significativas para entender este fenómeno, además de dar luz sobre los modos en que los medios han construido lo que algunos autores refieren como la realidad medial. Me refiero a Claudia Lagos, quien habla sobre el tratamiento del feminicidio en los medios y habla sobre cómo da cuenta de la violencia criminal sobre las mujeres como hechos aislados, como únicos, como meros casos de crónica roja, como excepcionales, y no permite verlos como resultado de procesos de violencia contra las mujeres por motivos de género más profundos y de larga data, enraizados en estructuras culturales, en relatos simbólicos, cómo se aborda la cuestión de la mujer y cómo las instituciones también están permeadas por el sexismo. Entonces, una mirada necesaria, podemos decir, es ver cómo relatan los medios la violencia feminicida y las formas de narración que implican una representación muy parcial de hechos descontextualizados, aislados de lo cultural, lo social y lo institucional, en que se inscribe la construcción de género en nuestras sociedades. Hay un primer enfoque, ¿no? Y yo estoy pensando mucho en los medios en la década de los 90, por ejemplo, que había un enfoque, ¿no? De relatar y ni siquiera se usaba la expresión feminicidio al inicio, ¿verdad? Y pensar en estos crímenes contra mujeres como drama y tragedia, en donde los hechos son vistos como algo inevitable, fuera de la voluntad del hombre, un arranque de locura de parte del autor. Una segunda mirada que estaría asociada a construirlo como un hecho sangriento, en una escena del crimen, en la que participa tal o cual persona, que procedió de manera tal y que concluye en un asesinato.
Entonces se trata un relato en que hay personajes, hay conflicto, hay un desenlace sangriento, incluso una especie de teatralización. Y hay un tercer tipo, nos dice Lagos, que es a la autora que estoy citando, pues que es el de locura de amor, que pone énfasis en lo emocional, lo sentimental y que subyace en la acción criminal. Y entonces, pues el asesinato de la mujer en cuestión se debió a un acto de locura. Aunque las formas de representación detectadas no coincidan o coincidan parcialmente con las formas específicas con las que se ha representado a la mujer desde los medios de comunicación en Ciudad Juárez, es posible notar la utilidad de analizar la manera en que se presentan los fenómenos cuando no se atienden las dimensiones culturales y sociales y por tanto aparecen como hechos puntuales. Una visión planteada así desde los medios de comunicación masiva no facilita ni pone en cuestión la institucionalización del fenómeno. No insta al debate en otros planos, el legal y educativo, ni al cambio de paradigma. La descontextualización impide el intercambio de ideas, reduce los fenómenos sociales a meros actos individuales y no permite la comprensión ni la consolidación de una sociedad incluyente y solidaria. A nivel nacional hay una investigación denominada La responsabilidad de la televisión mexicana en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, apuntes de una investigación diagnóstica, es de 2010, no es muy reciente, pero es interesante. Quise recuperar también que han dicho algunas investigadoras sobre el tema, y Aimé Vega Montiel expone una serie de reflexiones que apuntan a la responsabilidad de los medios de comunicación en la representación y reproducción social de la violencia contra las mujeres, y con el objetivo de llamar a estas instituciones a contribuir a su erradicación. Un punto importante es que el argumento sobre la responsabilidad de los medios de comunicación se sustenta en las recomendaciones realizadas por dos instancias internacionales para el avance de las mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención Belém do Pará, que señala que las industrias audiovisuales tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo, basadas en la idea de inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y de los estereotipos asignados a mujeres y hombres. Si bien nuestro país ha suscrito estos acuerdos, hasta hace muy poco tiempo no se habían llevado a cabo acciones concretas que alentaran a los medios de comunicación desde el marco jurídico a contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y asegurar el respeto a la dignidad de estas. A partir de la formulación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, por primera vez se establecen de manera clara recomendaciones dirigidas a que los medios se sumen a esta tarea, señalando que estos no deben fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Las investigaciones a las que he hecho referencia aportan claves para una aproximación teórica al tema. Se trata de análisis de un proceso comunicativo que representa, como sus autoras señalan, una herramienta útil para determinar la forma en la cual los medios de comunicación construyen su agenda y contribuyen a reproducir lo social en torno a diferentes problemas. Estoy viendo el tiempo que llevo en este intento de respuesta y bueno, lo dejo aquí. Les prometo aterrizar un poco más en la parte de la propuesta en el siguiente segmento, para dar oportunidad a escuchar a mis compañeras a las que estoy deseosa por escuchar. Muchas gracias, doctora Hernández. Voy a continuar con la maestra Barbosa para plantearle esta pregunta. Mediáticamente, ¿qué se impone? ¿La veracidad, el amarillismo o incluso el machismo? Adelante, contamos con 8 minutos de participación. Muchas gracias, las saludo a todas con mucho cariño, me da muchísimo gusto compartir con Patti, que además somos egresadas de la misma escuela, eso me hace muy orgullosa. Soledad, todo mi cariño, mi respeto, mi admiración por todo tu trabajo, he seguido muchísimo tu carrera y estoy muy cerca de todo lo que haces en este momento además. Y a las compañeras y compañeros del gobierno y de las autoridades de Juárez, de Chihuahua, y a nuestra queridísima maestra Evangelina, les saludo con muchísimo cariño y gracias por abrir estos espacios, por poner el dedo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que hoy por hoy jugamos un papel muy importante en lo que es la perpetración de la cultura de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Es súper importante que le demos el lugar y el valor que tiene, porque los medios de comunicación seguimos siendo
estos canales, estas ventanas donde culturalmente se sigue practicando y reproduciendo la violencia. Y los medios de comunicación jugamos un papel también en fomentarla en lugar de promover que se erradique. Y lo hacemos a través de la construcción de discursos. A mí me encantaría saber, creer que hay compañeras periodistas, compañeros de los medios que nos están viendo, porque efectivamente, como ya lo dijo Patti, tenemos muchísima responsabilidad. En nuestras manos está el seguir alimentando culturalmente la violencia contra las mujeres o empezar a abonar a su erradicación. Y a veces los medios de comunicación jugamos un papel que lejos de prevenir o de combatir, la fomentan. Y aquí es donde yo entro a esta pregunta que me hacen, si se trata de veracidad, de amarillismo o de machismo. Y bueno, los tres son conceptos que cada uno merecería 2 horas de análisis, ¿no? Veracidad, que podríamos decir que es verdad y que no es verdad. En el caso del feminicidio, lo que nosotras vemos es que hay un discurso que busca minimizar, que busca desvirtuar, que le quita el peso a lo que significa el término feminicidio. De repente se convirtió en algo que es como de moda, ¿no? Lo usamos en todos lados, pero nos vamos de lejos de lo que el concepto significa. Y esto lo vamos a estar observando en el tratamiento de las notas. Es muy, digo, y Ciudad Juárez, a quien por suerte yo siempre que estoy ahí rindo homenaje por el trabajo que han hecho las mujeres de allá. Gracias a ellas y a su lucha, el término y el trabajo para el combate al feminicidio, pues traspasó fronteras de los estados y del mundo. Y ellas, por ejemplo, empezaron a poner el dedo en el renglón cuando decían, no se trata de muertas, que se dio a conocer Muertas de Juárez, sino se trata de mujeres asesinadas, y de allí hablar de feminicidio. Entonces, estos aportes que los medios de comunicación en el discurso minimizan, y eso lo vamos a ver en distintos ejemplos. Yo les quiero primero contar que desde nuestro trabajo, nosotras somos una organización civil que tenemos 20 años analizando y haciendo propuestas para los medios de comunicación, y surgimos a raíz de la cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Beijing, que por cierto este año tiene su revisión a 25 años, y que es el primer documento que a nivel internacional señala a los medios como un agente importante para modificar lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Dedica un apartado completo, que es el apartado J, y a partir de ese apartado, valga la redundancia, da distintas directrices, tanto para que los gobiernos como las empresas y la sociedad civil tengamos un papel activo. Nosotras tenemos un observatorio y hemos venido trabajando sobre cómo se producen estos mensajes y qué es lo que lleva de fondo. En el caso del feminicidio, nosotras hablamos de violación a 3 derechos y a 3 normatividades que están vigentes en nuestro país. Por un lado, la ley de víctimas, que sé que Soledad va a ampliar la información en un ratito. Nosotras también señalamos la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque efectivamente este instrumento incluye por primera vez el ámbito de la violencia mediática, cosa que no se había tipificado en legislaciones previas. La ley general lo pone y subraya. Incluso esta legislación habla de sanciones, de vigilancia y de sanciones para medios que reproduzcan la violencia, faculta a la Secretaría de Gobernación para eso. Y bueno, también está otra normatividad que en México no está teniendo todavía un auge, que es la que se refiere a los derechos de las audiencias. Las personas que reciben los medios también tienen derecho a recibir información completa respecto a lo que sucede en un asesinato de una mujer. Y lo que nosotras vemos y hemos observado es que los medios de comunicación siguen desvirtuando el discurso, desvirtuando en el discurso lo que es el feminicidio. Digamos que hay un contubernio, tal vez no explícito, pero sí implícito, para desdibujar
y para quitarle peso a esto que es una problemática de salud pública y que en estos momentos está, pues ya sabemos, los niveles son alarmantes. Pero los medios de comunicación no están jugando en un papel que sea para abonar a la cultura de la igualdad. Lo que están haciendo es abonar a la naturalización de la violencia, ya que la violencia contra las mujeres se convierte en un producto de venta, que eso es algo que tenemos que subrayar muchísimo. Ahora tenemos toda la semana Día Internacional de las Mujeres por todos lados, ¿no? Y tenemos todos los titulares y tenemos todas las fotos y tenemos todos son violencia a mujeres. Y en ese tratamiento lo que estamos viendo es que no está abonando a erradicarse, sino que se está convirtiendo en un producto de venta y que eso se observa por el tipo de fotos, por el tipo de lenguaje, por los datos que se dan, por los casos que se presentan, que lejos de abonar, insisto, lo que hacen es promover la naturalización, lo cual desde luego es un problema muy grave porque no está permitiendo hacer un trabajo realmente de prevención y de atención. Y bueno, pues yo puedo seguir platicando sobre esto, pero bueno, vamos a darle pie a lo siguiente. Gracias. Muchas gracias, maestra Barbosa. Voy a continuar con usted, licenciada Jarquín. Platíquenos acerca de la transparencia y el manejo adecuado de los datos personales y familiares de las víctimas. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué sucede actualmente en este sentido? Muchas gracias a quienes hacen posible este programa, este encuentro desde distintos lugares. Me parece muy importante lo que se está analizando aquí con las doctoras, es muy interesante. Y bueno, agradecerle muy especialmente a Dora Villalobos el que me haya sugerido que yo esté presente en esta tarde, y saludo con mucho cariño a las amigas, a los colegas de Chihuahua. Bueno, yo quiero decirles que efectivamente el sistema penal acusatorio, donde ustedes nos llevan de calle a muchos estados, está sancionado esto de los datos, de cómo proteger la intimidad de las personas, los nombres de las víctimas. Sin embargo, estamos viendo en la realidad que esto no es un hecho generalizado. De nada sirve que los medios de comunicación tengan que ser muy cuidadosos y observar esto de no dar a conocer los datos personales de las víctimas y sus familias, si se siguen dando a conocer otro tipo de informaciones que ponen y que ventilan la existencia de estas personas, de las mujeres, sobre todo de las víctimas. A mí me sigue preocupando un hecho fundamental, la reproducción de imágenes violentas de las mujeres en los medios de comunicación. No solo me preocupa como periodista, sino también como una familia afectada por esta violencia. Es bastante terrible que una persona muy cercana a ti sea exhibida de esa manera en los medios de comunicación, y no una vez, sino muchas veces. Esto es lo que hay que quitar, esto es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación, evitar este tipo de imágenes que vuelven a revictimizar a las mujeres en esta tarea. Y la responsabilidad, ya lo dijeron las doctoras antes, la responsabilidad es nuestra. Nosotras, quienes estamos en los medios de comunicación, tenemos esa grave responsabilidad. Por mucho tiempo cuestionamos la proliferación de imágenes sobre las cruces. Después, que también se hizo muy común, no poníamos los cuerpos, pero las que estábamos ya más convencidas de lo que estaba sucediendo, esta repetición de la violencia en los medios, poníamos las cruces, y luego ya no poníamos los cuerpos, poníamos las cruces, y ahora ya no sabemos qué hacer. Pero yo insisto, tenemos que apegarnos más a la ley. Tenemos una ley, tenemos que hacerla valer y no reproducir los datos personales de las víctimas. Creo que, y seguramente lo vamos a ampliar en las propuestas, pero yo creo que nos estamos dilatando. Han pasado 25 años ya desde que, como ya se mencionó, Beijing nos plantea una serie de acciones concretas para tratar de quitar los estereotipos en el tratamiento de la violencia y en el tratamiento que se le debe dar en específico a las mujeres en los medios de comunicación. No se trata de seguir reproduciendo esas imágenes, sin embargo, hemos avanzado. Yo diría
que hemos avanzado en mucho. Hoy hay mucha información en relación con el tema de la violencia y sí creo, como dice Lourdes Barbosa, a quien saludo con afecto, por cierto, sí creo que se está naturalizando. Hay un bombardeo de información en ese sentido que tenemos que detener o tenemos que ver de qué manera la planteamos. Es un reto grande el que tenemos enfrente quienes estamos en los medios de comunicación. Creo también que hay un fenómeno que tenemos que atacar, y lo comentaba yo hace un momento con una compañera de viaje, porque hoy me trasladé de Oaxaca a la Ciudad de México, y le comentaba algo muy, muy importante. ¿De dónde salen las imágenes de las víctimas? Sobre todo las imágenes, es decir, ya no ponemos el nombre completo de la víctima, pero ponemos la imagen de la víctima como en ese hecho sangriento. ¿De dónde salen esas imágenes? Y bueno, en el caso específico de lo que yo he investigado y he sabido es que los primeros respondientes a un hecho sangriento son elementos de la policía. Y quienes toman esas primeras fotografías, antes incluso de que lleguen los fotógrafos de prensa, de esta prensa policíaca, como se le llama, son los policías. Y ellos son los que después o se las venden o se las pasa a los medios de comunicación. Es decir, hay una contradicción. Los boletines de prensa de las fiscalías están ya siendo cuidadosos en poner iniciales de las víctimas, pero los policías, los primeros respondientes a los hechos sangrientos, son los que están transmitiendo esas fotografías. Y entonces tenemos que detener también esa reproducción de imágenes que daña a las víctimas y a sus familias. Creo que, insisto, se revictimiza a las víctimas, pero se daña a un núcleo familiar que ya de por sí tiene que enfrentar dolorosamente una pérdida. Creo que se los debemos a las víctimas, los medios de comunicación, y se los debemos a las familias. Yo insisto, pongámonos en los zapatos de las víctimas y pongámonos en los zapatos de las familias. Este es mi comentario inicial. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con otro tema, con otro aspecto del tema, el seguimiento mediático a los casos específicos o que más han impactado a la comunidad. Y aquí tenemos un ejemplo pues que sale a la luz, el caso de Marisela Escobedo. Doctora Hernández, ¿qué podría compartirnos al respecto? Tenemos una participación de 5 minutos. De nuevo su audio, por favor. Bueno, sí, el fin de semana pensé con cuidado cómo responder a esta pregunta. Hay una parte que no se revela en mi currículum. Yo fui periodista por 13 años y trabajé en medios impresos y trabajé en la televisión. En la década de los 90 yo era una reportera a la que le tocó impresionarse, conmoverse al ver estas imágenes que empezaron a aparecer profusamente en todos los canales de televisión y en todos los periódicos. De no atender las notas periodísticas en los noticieros televisivos con imágenes, empezaron a llenarse de estas imágenes. Y hay algo que es importante en una fecha como la que conmemoramos hoy: reconocer qué es lo que se ha hecho desde un principio pensando en la emergencia de este fenómeno, y aquí en la frontera lo hemos identificado como en esta década de los 90, y hay un grupo de periodistas, Adriana Candia, además maestra también de comunicación en la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y sus exalumnas periodistas en ese momento, Josefina Martínez, Patricia Cabrera, a la que acabamos de perder hace unos meses a causa de COVID, Rory Benítez, Guadalupe de la Mora, Isabel Velázquez, que se reúnen en un círculo de lectura y que empiezan
a trabajar sobre lo que ellas querían en ese momento, que era ver la estructura del cuento, imaginarse ellas escribiendo cuento, pero cada vez que se reunían no podían dejar de ver esto que les conmovía demasiado, que era ver la manera en que se representaba en los medios de comunicación en los que ellas mismas trabajaban, algunas, y que mostraban una deshumanización de las víctimas. Y entonces ellas terminan decidiendo que van a escribir la vida de estas mujeres, muchas de ellas niñas, algunas de ellas migrantes, algunas empleadas de trabajadora, de maquiladora, y empiezan a identificar, ellas dicen que les costó mucho trabajo decidir con cuáles familiares de víctimas iban a entrevistarse porque sentían que iban a dejar fuera muchas, entonces lo que hicieron fue un poco al azar y aquellas madres que le respondieron se entrevistaron con ellas. Y ellas escriben un libro que se llama El silencio que la voz de todas quiebra. Y es un libro que recupera la vida de estas mujeres porque había habido de parte de las mismas autoridades de gobierno una estigmatización, un maltrato en muchos sentidos a la figura, a la dignidad de las víctimas y a sus propias familias, que no era posible seguir sin hacer notar. Y bueno, ellas refieren que fue muy importante también el contacto que hacen con mujeres de organizaciones sociales, como Esther Chávez Cano también, y y recuperar también algunas reflexiones que ya se hacía desde algunas mujeres académicas, como Julia Monarres, que trabaja muy cercanamente con Esther Chávez Cano, ¿verdad? Este libro es producto del trabajo de estas mujeres periodistas y de una identificación de estas mujeres periodistas con las otras mujeres. Y este tipo de cuestiones las tenemos que resaltar, porque tampoco podemos dejar de ver que ha habido una intencionalidad desde algunos periodistas y algunas, principalmente debo decirlo, algunas mujeres periodistas por cambiar esa lógica. No se pudo hacer quizá desde el espacio en el que estaban, pero entonces escriben este libro que hay que leer y que además es una de las reflexiones muy importantes sobre el tema. Y segundo, en el momento actual, el caso de Marisela fue cubierto de otra manera por todos estos cambios que hemos visto. Hubo creo que sí fue cubierto de distintas formas. Todos en el estado pudimos ver a Marisela. Hay otro periódico, y quiero resaltarlo, además de estos medios importantísimos que representan Lourdes y Soledad. También está el periódico La Verdad en Ciudad Juárez, que es una estrategia asociativa de mujeres periodistas que le dieron voz, por ejemplo, a la profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que fue violentada de manera tumultuaria, que no encontró un espacio para plantear esa victimización de la que había sido objeto en otros medios. Entonces hay estrategias generalmente de mujeres y creo que ese es el camino que habría que seguirse. Esta empatía necesaria de la que habla Soledad, esta desnaturalización de la que habla Lourdes Barbosa. Y bueno, les doy espacio a ellas, disculpen si me comí unos minutos. Muchas gracias, doctora Hernández. Ahora les pediría a las tres panelistas que a continuación comentáramos sobre la responsabilidad colectiva hacia la que buscamos llegar los medios de comunicación, la sociedad, las autoridades. Las escuchamos. Quien desee tomar la palabra. Adelante. Bueno, yo quiero agradecer de que se hable de responsabilidad colectiva, porque aquí es bien importante que nosotros y nosotras como audiencias tomemos un papel activo frente a los medios de comunicación. Es decir, tenemos que ver este punto en dos sentidos. Por un lado, lo que es la responsabilidad del medio, que de alguna forma ya lo hemos planteado en las tres, se ha estado hablando de cuáles son como las incidencias en que caemos como medios, y reconocer que nuestro papel sí está teniendo un efecto negativo en la sociedad. Por ejemplo, esta semana, dejen de poner ojos morados, dejen de poner manos con sangre, dejen de poner mujeres en el piso, porque eso no está abonando al combate de la violencia, está apuntando casi a que así se haga.
y es que en verdad debemos considerar que tenemos audiencias que han sido formadas desde la violencia y que esto no se ve como un problema, sino como una cuestión que genera morbo, que fue la pregunta que me hicieron anteriormente. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que Netflix haya hecho un espectáculo de alguna forma del documental, porque si es un documental, si es una historia que nosotras conocemos, sí sabemos que busca reivindicar una lucha, pero cuando tú la pones en Netflix y se convierte en un hit, entonces ya se vuelve producto, que es lo que yo les decía anteriormente. Y sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, los medios de comunicación, porque es bien fácil que se escape de las manos lo que tiene que ver con la propuesta de lucha y se convierta en una cuestión que practica y reproduce la cultura de la violencia contra las mujeres. Un ejemplo, decimos, no queremos que haya crimen organizado y pero ¿cuántas series de narcos tenemos? ¿Y cuántos de esos narcos ahora son héroes? ¿Y cuántos chavos y cuántas chavas quieren ser como los que están en las pantallas? Es decir, sí tenemos un impacto muy fuerte y sí estamos abonando a que nuestra cultura, nuestra ideología apunte a que eso está bien, que es divertido y además te haces famoso porque te sacan en la tele o hablan de ti en los periódicos. Entonces, eso por un lado tenemos que como medios asumir esa responsabilidad y realmente construir nuevos discursos. Pero como sociedad, y ahí es donde yo hablaba de los derechos de las audiencias, tenemos que reconocer que los medios no son entes todopoderosos, lo hacen personas en un marco de legislación, en un marco de normatividad, y no podemos seguir permitiendo que los medios nos estén dando estos mensajes. Allí tú como persona que prendes la tele, que compras el periódico, que escuchas la radio, tienes derechos y es momento de empoderarnos para empezar a exigir que estos medios modifiquen sus discursos. Y eso solo va a ocurrir, no va a ocurrir con la ley, ni va a ocurrir con que haya multas. Ya lo hemos visto históricamente. Va a ocurrir con que la audiencia se empodere, le apague y además le exija que cambien esos discursos. Nosotras lo hemos experimentado en distintos momentos, hemos visto que ya hay una ciudadanía más activa y solo eso es lo que va a modificar. Entonces, nosotras sí consideramos que como ciudadanas, ciudadanos, como audiencias, tenemos un peso muy importante en que los medios modifiquen los contenidos. Y esto no llama más que a la acción colectiva y a dejar de ver a los medios como si fuera el gran todopoderoso que dice, ¿no? Sino que hay que cuestionar lo que dice, cómo lo dice y exigir que lo diga de una forma que abone a nuestro derecho a la información y a nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, muy valiosas sus aportaciones. Maestra Barbosa, ¿alguna de ustedes panelistas que quisiera también tomar la palabra en este tema de responsabilidad colectiva? A ver, yo solamente quisiera decir que efectivamente ya nos hemos dilatado, insisto, nos hemos dilatado. ¿Quiénes? La academia que está haciendo estos estudios de género, la academia que está haciendo las investigaciones en comunicación y en información, por supuesto, las organizaciones sociales que tienen que ver con los estudios, o que apoyan a las mujeres y, por supuesto, las familias. Nos hemos dilatado en hacer una propuesta real, una propuesta nacional para que desaparezca de los medios de comunicación esta sección donde se hace apología de la violencia, esta sección donde se le dan lecciones a la ciudadanía de cómo asesinar, de cómo violar, de cómo violentar a las mujeres. Y como decía hace un rato, tenemos que esperar que las instituciones también asuman su responsabilidad, porque las instituciones tienen una responsabilidad. Hay que eliminar esta sección e irnos al fondo, es decir, ya no contar la historia desde el otro enfoque. ¿Qué genera la violencia? ¿Qué está provocando que los hombres reaccionen de esa manera? Entonces, en contra de las mujeres en específico. Porque necesitamos hacer entender al público, a la sociedad, a toda la gente, cómo es que
se detona este fenómeno del feminicidio y la violencia feminicida. Es decir, el fondo más que la forma. Esa es una tarea que tenemos que llegar a hacer y hacer una propuesta, digo, nacional. Las mujeres de todo este país, sobre todo las mujeres que somos las que no estamos conformes con esta forma de dar la información, eh, de que tenemos que cambiar, explicar, narrar de otra manera, hacer una nueva narrativa de este fenómeno de la violencia, ya sea desde ese tipo de narraciones que nos contaba la doctora Patricia o desde estas explicaciones que se dan muy puntuales a estos enfoques para no ser más escuelas del crimen y no seguir naturalizando y normalizando la violencia. Muchísimas gracias. Doctor Hernández, ¿algún comentario en ese sentido? Sí, escuchando a mis compañeras, me recordó una investigación también, disculpe que haga alusión a esto de nuevo, de una estudiante, Paulina Delgado, egresada de la maestría en Ciencias Sociales de la UACJ, que trabajó el tema sobre el amarillismo y esta saturación de imágenes violentas en los medios. Y ella decía, discutiendo sobre cómo y reflexionando sobre cómo cómo se generaba la violencia social, y ella decía que por un lado, pues era atribuible, según el estudio que ella había hecho, a los propios medios de comunicación, pero que había otros dos elementos importantísimos. ¿Por qué alguien genera violencia? Y tiene que ver con la impunidad. Entonces tenemos también que reconocer que hay un problema serio de impunidad y que la historia de revictimización de las familias tiene que ver también con corrupción. Y tiene que ver entonces, sí hay que entender cómo funciona, cómo son estas tecnologías que operan en los medios, ¿verdad? Refiriéndonos a tecnologías sociales, cómo son generadores o no, o posibilitan que se genere la violencia. Pero hay otros elementos. Y ahí hay, recordando ahora, volviendo al tema del feminicidio, lo que nos dijeron Julia Monarres en el 2000, Segato y la propia Marcela Lagarde. En el feminicidio hay actores importantes, son las víctimas, son los victimarios, pero también está de manera importantísima el Estado. Y con eso cerraría yo. Muchas gracias, de verdad, muy valiosas estas participaciones, muy enriquecedoras. En este momento quisiera abrir el espacio para los comentarios que hemos estado recibiendo aquí a través de la transmisión. Les comentaba de las redes sociodigitales de Gobierno del Estado, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me voy a permitir darle nada más como entrada o agradecer precisamente esos comentarios de Lorena Flores, Yolanda Ochoa, Lolita Juárez, Alfonso Villalobos, Pati López, Lorena Flores, la directora Emma Saldaña del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que nos está siguiendo en vivo en esta transmisión, Raquel Cargu y Marilu Salomé que están ahí agradeciendo precisamente y también pues destacando los atinados comentarios que nos están compartiendo aquí nuestras panelistas. Y quisiera ahora pasar al tema como o al punto pues de las conclusiones de cada una de ustedes. Nos quedan algunos minutos, entonces si pudiéramos ir cerrando las participaciones y empezaría con usted, licenciada Jarquín, para que nos comente o vayamos cerrando su participación, por favor. Bueno, yo reitero la propuesta de que contemos la historia desde otra mirada, desde por qué se genera esta desigualdad, por qué se provoca esta violencia, explicar, que hagamos ese ejercicio de explicar a la ciudadanía más puntualmente, eliminar la nota que revela un crimen, cómo fue el crimen, eso no lo queremos, y sí irnos al fondo de un problema fundamental, que lo dijo y que a mí se me pasó hace un momento, que lo dijo ahorita la doctora Patricia Hernández. La estructura de la no impartición de la justicia es un fenómeno que atraviesa el país, y no solamente el país. Otros países están con el mismo problema. Yo entiendo perfectamente que hay muchas dificultades para que las instituciones que deben de investigar la violencia contra las mujeres, como es el caso del feminicidio, tienen muchas deficiencias y muchas
no tienen la cientificidad para hacerlo, pero eso no les da, no es pretexto para que las víctimas, las familias, las víctimas indirectas no tengan acceso a la justicia. Eso es lo que más contamos en este país y también se cuenta en otros países de Sudamérica, por lo que yo he visto. A mí, en lo particular, yo he tenido en los últimos tiempos la posibilidad de narrar las historias de las mujeres a partir de este no acceso a la justicia. Y a mí me parece de pronto que estoy contando la misma historia una y otra vez, como si estuviera trasladando un caso y otro, porque no hay esta posibilidad. Entonces, sí darle seguimiento a los casos, sí ver qué sucede con el acceso a la justicia, porque luego se nos pierden y parece que llegan a feliz término, por decirlo de algún modo, con la justicia, y eso no está sucediendo en México. Hay que picarle a los fiscales para que reconozcan que las muertes violentas de mujeres se investigan, para empezar, como feminicidio, y explicar por qué. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le tocaría el turno a la maestra Lourdes Barbosa, que nos pudiera dar sus comentarios ya para ir cerrando, por favor. Sí, yo lo que reitero es que reconozcamos que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en seguir perpetuando la violencia contra las mujeres, que no basta tener unas leyes como las que ahora tenemos, que por cierto son de las más avanzadas, incluso instituciones, si es que no se modifican los patrones culturales. Y quien reproduce hoy por hoy estos patrones, quien es el agente socializador con más peso, son los medios de comunicación. Si ustedes preguntan a las mujeres y a los hombres en dónde reciben tal o cual información o que les implica pues alguna actitud, necesariamente es en los medios de comunicación. Y si no reconocemos este valor y este peso, difícilmente vamos a hacer que lo demás funcione. Entonces, sí es muy importante reconocer que son un agente que debe ser atendido. En ese sentido, la propuesta va a que podamos hacer acciones de sensibilización y capacitación con la gente que produce los mensajes y los contenidos mediáticos, que haya más mujeres y con mejores derechos y oportunidades en el desarrollo de la industria, y que se considere también a las mujeres como receptoras de información. La mayoría de los medios no hace productos pensando en las mujeres como audiencias. Se habla de la audiencia en general y no se habla de las mujeres que tenemos necesidades de información particulares. Mientras no recibamos información que nos garantice el ejercicio de otros derechos, también los medios nos están invisibilizando y también nos están violentando. Por lo cual, pues sí es necesario tomar acciones desde los órganos de autoridad, los gobiernos, frente a las empresas, pero también, como lo decíamos antes, una participación activa de las audiencias, que el cambio real va a venir en cuanto nos empoderemos y en cuanto reconozcamos que sí podemos incidir ante los medios, y hacia allá es hasta donde tenemos que apuntar. Excelente, maestra Barbosa. Y bueno, pues ahora toca el turno de la doctora Hernández con sus comentarios, por favor, para cerrar. Bueno, pues en un día como este no queda más que reflexionar cómo la historia del avance de las mujeres, de su agencia, de sus procesos autonómicos, pues es una historia de avances y retrocesos. Y escuchando ahorita a las colegas me doy cuenta una vez más que el sistema patriarcal es verdaderamente resiliente, ¿verdad? O sea, utilizando esta expresión de moda, ¿no? Que también, como otras, está por ahí, es impermeable, para ser más precisa, a nuestras acciones. Y entonces, ¿hacia dónde hay que ir? En el caso de mi posición como académica, abogados, médicos, periodistas, salen de las universidades. Nosotras dentro de la universidad hemos estado impulsando muchísimo que haya una currícula transversal que atraviese transversalmente con el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, porque muchas de las posiciones de poder se ocupan por personas que egresaron de universidades. Entonces hay que recuperar esta importancia de la recuperación
de la experiencia a partir de tener esa mirada que haga visibles estas situaciones que se dan por estereotipos de género y esta no reconocimiento del otro, de la otra, como una persona con derechos. Entonces creo que hay un camino largo por andar y me agradezco mucho haber escuchado a las compañeras y llevarme mucho para compartir más adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, también quisiéramos agradecer a quienes nos están dejando sus comentarios, principalmente de agradecimiento a las panelistas por estas valiosas aportaciones, a Marta Adriana, a Yeset Villamil, a Tania Serrano, a Miriam Aguilera, Sol Frica, Dalia Díaz, María Laura Hernández, nos están ahí dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Perdón, es así como hemos llegado al final de nuestra transmisión. Nuevamente le agradecemos la participación a nuestras panelistas, a la doctora Patricia Hernández, a la maestra Lourdes Barbosa y a la licenciada Soledad Jarquín. De verdad fue muy, muy enriquecedor este webinar. Esperemos que sí lo haya sido también para nuestro auditorio. De parte de la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les damos las gracias y les deseamos una excelente noche. Hasta la próxima.